maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, con incomparable, fuente inagotable, mi alma puede ahí su sed calmar. Con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hay un perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, con incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, con incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador, oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Qué canto tan hermoso el que tenemos nosotros en este devocional, que nos habla acerca de la maravillosa gracia de nuestro y amado Dios. Qué bendición es estar una vez más contigo a través de estos medios tecnológicos, y quiero recordarte que puedes usar la guía que tenemos siempre para cada uno de estos devocionales. Recuerda que si tú no tienes esta guía, puedes llamar a la iglesia y puedes pedírmela, o puedes también escribirme a mi teléfono a través de WhatsApp y yo te lo haré llegar en formato de PDF. El tema que traigo en esta ocasión para ti tiene que ver justamente con el canto que hemos entonado, y el tema se llama Absorbidos por la gracia, y este se encuentra basado en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10, y vamos a leer juntos lo que el Señor nos tiene que decir a través de este versículo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tenemos aquí al apóstol Pablo hablando acerca de la gracia. Si tú puedes abrir tu ejemplar de las Sagradas Escrituras allí donde estás y haces una revisión de los primeros 9 versículos de este capítulo 15 en 1 Corintios, verás que el apóstol Pablo está hablando acerca del mensaje del Evangelio que él, así como los otros apóstoles, se están encargando de transmitir y de comunicar para
con la generación presente en aquella época. Y el apóstol Pablo, hablando acerca de todos los apóstoles, hay un momento en el que él se compara con ellos y él habla acerca de sí mismo, hablando de su condición o de su situación pasada. El apóstol se incluye dentro de los apóstoles, pero él aclara que no siempre fue así con él. Es decir, él se refiere al momento o a los tiempos antes de su conversión al cristianismo, antes de poner su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Él afirma, como todos lo sabemos también, de acuerdo al libro de Hechos, que él fue un perseguidor de la iglesia. Eso se traduce en alguien que perseguía e incluso apresaba y en algunos casos aún también participaba en complicidad de la muerte de todos aquellos que se hacían llamar a sí mismos cristianos. Pablo era alguien que ante aquellos que se reconocían así como cristianos, ante aquellos que confesaban a Cristo como Señor y Salvador, él los perseguía, los apresaba y participaba incluso en algunos de esos casos hasta de la muerte de los seguidores de Jesucristo, hasta que vino el Señor a su vida y él entonces, movido por el Señor, él tuvo ese encuentro con el Señor. Mientras él estaba ocupado en esas tareas de persecución, el Señor se le apareció. Puedes tú buscar ese relato en el libro de Hechos y allí se relata lo que fue la conversión del apóstol Pablo. Y entonces él ahora comienza a explicar que antes de ser él lo que es en el momento en el que está escribiendo esta epístola, es decir, un apóstol, fue un perseguidor de la iglesia. Y por esa razón es que nadie mejor que el apóstol Pablo puede explicarnos a nosotros lo que es el concepto de la gracia, o este término tan importante que nosotros hoy en día lo conocemos de una manera bastante amplia a partir de lo que en las Escrituras leemos, pero sobre todo a partir de las mismas explicaciones que el apóstol Pablo nos ha hecho con respecto a este tema. Y yo quiero por esa razón continuar este tema, pero antes quiero introducirte a algunos aspectos importantes o aclaratorios relacionados a este concepto. Quisiera que leas conmigo lo que está en tu pantalla en este momento para que conozcamos un poco más acerca del concepto de la gracia. Y dice así, fíjate, en primer lugar, la gracia es la manera libre, inmerecida y no legal de Dios de tratar con el hombre pecaminoso, que aunque merece que Dios esté en su contra, Él está a su favor. La gracia de Dios es dinámica también. Es el amor de Dios en acción que capacita a los que Dios mira con favor. La gracia también, es importante tomar en cuenta, excluye cualquier pretensión de mérito de parte del recipiente de la gracia, es decir, nosotros. Tomando en cuenta estas aclaraciones, es importante entonces entender que se trata, por supuesto, de algo en lo que se define la relación que Dios tiene para con nosotros. La gracia es un concepto que nos ayuda a entender el por qué Dios hizo lo que hizo, entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y para hacer posible nuestra salvación y nuestro rescate. De hecho, la máxima expresión de la gracia de Dios para con la humanidad está representada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en la salvación que se deduce o que es consecuente en todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo que Él hizo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario y que todo eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. De ahí entonces que la expresión más grande de la gracia de Dios está en Jesucristo, en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección, y en la capacidad amorosa de Dios de poner a nuestro alcance dicho acontecimiento para que nosotros, movidos por su Espíritu, reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y en consecuencia
recibamos el perdón de nuestros pecados y finalmente el don o el regalo de la vida eterna. En otros momentos el apóstol Pablo, cuando se dirige también a otros cristianos o a otras iglesias en el Nuevo Testamento, les explica cómo los cristianos somos salvos por la gracia, porque la gracia es un tema medular en la doctrina del Nuevo Testamento. La gracia nos ayuda a entender por qué Dios se relaciona con nosotros de una forma tan amorosa o tan misericordiosa cuando lo que nosotros merecemos realmente a partir de nuestros pecados sería un trato de acuerdo a la justicia divina de castigo o un trato incluso de condenación. Sin embargo, tanto fue el amor de Dios que a través de su Hijo nos manifestó esta gracia, este favor que no lo merecemos. Es un don, es algo milagroso, es algo extraordinario, donde la misericordia de Dios se manifiesta para ayudarnos. Él nos da a nosotros no lo que merecemos, porque lo que merecemos es el castigo eterno. De allí que todo lo bueno que recibimos de parte de Dios es por gracia. Por lo tanto, jamás mi persona, ni tú, así como ningún ser humano, tendrá alguna clase de mérito en alguna clase de bendición que reciba, porque el pecado en nosotros, por pequeño que fuera, por temporal que haya sido, es suficiente para que Dios nos pague a nosotros de acuerdo a su justicia con el castigo y la condenación eterna. Pero todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por la gracia de Dios, porque de no ser por su gracia, aún lo poco bueno que pudiera haber en nosotros no es suficiente para alcanzar la justicia de nuestro Dios. De ahí entonces, tomando en cuenta estas aclaraciones relacionadas al tema de la gracia, veamos entonces qué es lo que debemos entender con respecto a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10. Hay 3 enseñanzas muy importantes relacionadas a la gracia, y la primera de ellas dice de la siguiente forma: la gracia de Dios hace que seamos nuevas personas. En los versículos anteriores el apóstol Pablo ha explicado que él no merece ser un apóstol. Realmente ninguno de los apóstoles merecía ser apóstol. Sin embargo, el apóstol Pablo lo aclara a partir del pasado que él tenía. Él tenía la fama, y bien merecida, de ser un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Imagínate que si tú ponías tu fe en Jesús y los demás sabían dicha fe que estaba en tu corazón, y el apóstol Pablo era uno de ellos que se enteraba, con la autoridad que él tenía, él entonces te perseguía, te capturaba, y si morías en ese proceso no pasaba nada. Según él estaba sirviendo a una buena causa, y esa era la fama que él tenía, era un perseguidor de la iglesia. Por esa razón él dice que él realmente y reconoce no merece ser apóstol, pero la verdad es que en la gracia de Dios entenderemos que nadie merece nada de lo que seamos hoy en día. Pero quiero mencionarte algo: ¿cómo fue posible que un perseguidor de la iglesia, cómo fue posible que alguien que perseguía a los cristianos, alguien que participaba o conspiraba a muerte en contra de los cristianos, ahora, a partir de la evidencia que encontramos en escritos como el de 1 Corintios y todo el Nuevo Testamento, es alguien cambiado, alguien transformado, es ahora un apóstol, de perseguidor de la iglesia a apóstol, de perseguidor de los cristianos a uno que es cristiano, de ser alguien que perseguía a ser uno que es enviado. ¿Cómo fue posible todo eso? Precisamente el apóstol Pablo nos lo ha dicho en la primera parte de este versículo, y lo pongo para que lo veas también, y lo he puesto de manera subrayada para resaltar lo que yo quiero mostrarte en esta primera parte. Él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Significa que de no ser por la gracia de Dios, el apóstol Pablo seguiría siendo Saulo, el perseguidor de los cristianos. De no ser por la gracia de Dios, este hombre sería cualquier otra cosa menos ese hombre
que conocemos hoy en día, con esa pasión por el Evangelio, con esa entrega sacrificial, amorosa para con la causa de nuestro Señor Jesucristo, un hombre entregado a la promoción del Evangelio entre todos aquellos que no eran judíos, aunque también se dirigió a judíos. Sin embargo, su ministerio mayormente estuvo entre los que no eran judíos. ¿Cómo fue posible todo eso? ¿Cómo es posible que un corazón, que un hombre, que una mujer puedan ser algo distinto a lo que fueron en un pasado? Lo único que hace posible eso, quiero decirte, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que nosotros seamos nuevas personas. Si tú hoy en día tienes a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador personal, y el Señor en consecuencia mora en ti, y el Señor en consecuencia tiene comunión contigo, y vives alimentando esa relación personal con Dios, tú sabes entonces lo que significa ser una nueva persona debido a la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que nosotros seamos diferentes, nos cambia, nos transforma, nos da un nuevo sentido, le da un nuevo sabor a nuestra existencia. Hace que nuestras vidas sean distintas a lo que nosotros podríamos llegar a ser sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios podemos llegar a ser personas muy malas. Si bien es cierto, con algo de bondad en los corazones, como parte de la imagen de Dios que Él nos dio al hacernos, al habernos creado desde un principio, que nos dio esa capacidad de ser hechos a imagen y semejanza suya, algo de bueno puede haber. Sin embargo, el pecado y la imperfección que está en nosotros no nos permitiría llegar a ser a cabalidad lo bueno. Al contrario, nuestros corazones tienden siempre a lo malo, a la corrupción o a la descomposición moral. Por eso es que solo la gracia de Dios nos puede hacer nuevas personas. Lo segundo que nos va a enseñar el apóstol Pablo a través de 1 Corintios 15 y versículo 10 es que la gracia de Dios hace que hagamos nuevas acciones. Primero nos hace nuevas personas, pero también algo que es consecuente con ser una nueva persona es que hace que nosotros emprendamos nuevas acciones. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo antes se movilizaba siendo un perseguidor de la iglesia, pero a partir de su fe y su confianza puesta en el Señor Jesucristo, a partir de su conversión, ahora se moviliza no para perseguir a los cristianos, no para apresar a los cristianos, sino para convivir con los cristianos. Si antes su misión era reducir la expansión de la fe cristiana, ahora él más bien es un agente activo que moviliza a otros para que conozcan del Evangelio. Aquello que él trató de aniquilar en su momento, ahora se ha convertido en algo que él, aún con su propia vida, aún poniendo en riesgo sus propios intereses personales o aún sacrificando muchas cosas de sí mismo, va a tomárselo él de forma personal como la pasión más grande, promover el Evangelio de Jesucristo para que más personas, al igual que él y al igual que a todos aquellos a los que antes de ser cristiano él persiguió, también conozcan a Cristo y que por la gracia de Cristo puedan alcanzar ahora salvación. La gracia de nuestro Señor entonces no solamente nos transforma a nosotros, no solamente nos da un nuevo corazón, también hace que nos ocupemos de nuevas cosas, que cambiemos lo malo por lo bueno, que dejemos de hacer lo malo para comenzar a hacer las cosas buenas. En la segunda parte del versículo 10 nos lo muestra el apóstol cuando él dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, expresa el apóstol Pablo, he trabajado más que todos ellos. En este caso, él está afirmando que él ha trabajado más que todos aquellos otros apóstoles que también sirven a la misma causa, al igual que él. Así entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo que el apóstol Pablo fuera una nueva persona, la gracia de nuestro Señor Jesucristo también hizo que el apóstol Pablo ahora trabajara o se ocupara de acciones nuevas. Esto tiene que ver con el fruto de la gracia. La gracia de Dios produce en nosotros fruto que glorifica a Dios.
Por esa razón es que nosotros aprenderemos también que es la misma gracia de Dios la que nos ha salvado, la que también nos sirve a nosotros para hacer lo bueno, lo que le agrada a nuestro Señor. Si la gracia de Dios no está presente en nuestras vidas, no es posible producir cosas buenas. Si queremos hacer cosas agradables a Dios, si queremos hacer el bien a los demás, si queremos producir cosas que son agradables a Dios, tendremos que entender que eso es posible debido a que la gracia de Dios está conmigo. Por eso es que Él dice que la gracia de Dios no ha sido en vano en Él, no está en vano en su vida, al contrario, la gracia está activa de una manera dinámica, produciendo en Él no solo un nuevo ser, sino también un nuevo hacer. No solo es una nueva persona, sino también produce nuevas acciones, porque la gracia de Dios tiene ese poder. La gracia de Dios nos lleva a pensar en que somos lo que somos gracias a Jesucristo. La gracia de Dios nos lleva a poner nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra mirada en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y al ver a Jesucristo en la cruz del Calvario, colgado sobre el madero, clavado y sostenido, por supuesto, en sus manos con los clavos, con un clavo también en sus pies para sostenerse mientras estaba colgado sobre el madero. Al recordar eso, que es la manifestación más grande de la gracia de Dios para con la humanidad, eso nos mueve a nosotros a hacer lo que sea, a sacrificar lo que sea. Nos lleva a emprender acciones sacrificiales. ¿Por qué? Porque lo que somos ahora somos lo somos debido a que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y esa misma gracia nos mueve o nos empuja a realizar también, dentro de la misma gracia de Dios, toda clase de acciones que lleven a engrandecer esa obra de amor tan grande que Cristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario. La tercera enseñanza de este versículo dice de la siguiente forma: la gracia de Dios hace que tengamos nuevas motivaciones. La gracia de Dios nos hizo nuevas personas. La gracia de Dios nos hace que nosotros emprendamos nuevas acciones, que hagamos nuevas acciones, que demos nuevos frutos. Pero la gracia de Dios también hace que tengamos nuevas motivaciones para vivir, para servir, para obrar o para hacer lo que sea que nosotros hagamos. La gracia de Dios está presente en todas las formas que nosotros podamos imaginarnos. Aún la gracia de Dios está presente en muchas formas de las que a veces ni siquiera nos imaginamos también. La gracia de Dios transforma, ha venido a cambiar todo nuestro ser, no solamente en nuestro corazón, sino también nuestros ideales, nuestras aspiraciones, pero también la fuerza que nos impulsa a realizar todas esas cosas nuevas que debido a la gracia de Dios ahora queremos nosotros realizar. El apóstol Pablo dice en el versículo 10 también, en la tercera parte, algo muy importante. También lo he subrayado y dice él, pero no yo, aclara en esa parte que está subrayada, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿A qué se refiere él? Bueno, si tú puedes ver en todo el versículo, puedes tomar en cuenta que él ha venido hablando del tema de la gracia. Él ha dicho, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces se ha referido a lo que él es. Y añade, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Eso habla acerca de lo que la gracia ha producido en él, nuevas acciones. Ahora entonces se refiere él a la gracia y dice, todo lo bueno que él ha producido, todo ese trabajo del que él habla en la parte intermedia de este versículo, dice que todo eso lo ha hecho, pero él aclara, no él, sino la gracia de Dios conmigo. ¿A qué se refiere él? Se refiere precisamente a que todo ese trabajo que él ha realizado, aún ese trabajo
no ha sido mérito suyo. Ese trabajo es debido a la gracia de Dios que está con él. Su motivación ahora es servir a la causa de Cristo, servir a la gracia de Cristo, a dar a conocer la gracia de Cristo, pero eso lo hace movido por la gracia misma. Valga la redundancia allí, pero en efecto es la gracia de Dios la que nos lleva a promover la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos ha hecho nuevas personas a todos nosotros. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios nos ha absorbido. La gracia de Dios ha absorbido nuestro ser, nuestro corazón. La gracia de Dios absorbe nuestras acciones. La gracia de Dios absorbe nuestras aspiraciones y nuestras motivaciones. Nuestra fuerza se impulsa debido a la gracia de Dios. La gracia de Dios es extraordinaria. Y los versículos previos, como los mencioné también en un principio, nos explican en qué consiste esta gracia de Dios. Y tú puedes examinarlo luego al continuar también con este devocional. Y puedes tú observar allí que la gracia de Dios está presente en la vida del apóstol Pablo. Y te dejo estos resúmenes para que tú puedas continuar meditando en cada uno de estos principios que quiero dejarte en la pantalla. Y dice de la siguiente forma: recuerda siempre que la gracia de Dios hace que seamos nuevas personas. La gracia de Dios también hace que hagamos nuevas acciones y la gracia de Dios hace que tengamos nuevas fuerzas y motivaciones.